Bienvenidos a este primer video de conceptos en cardiología pediátrica. En este video hablaremos de la clasificación y manifestaciones clínicas de las cardiopatías congénitas. Una vez que hablemos de los conceptos y de la clasificación de cardiopatías, hablaremos o esbozaremos algunos síndromes clínicos típicos de ellas, como la insuficiencia cardíaca, el hipodébito sistémico y la cianosis. ¿Qué se denomina cardiopatías congénitas? Son aquellas malformaciones del corazón o de sus vasos que están presentes desde el nacimiento debido a un desarrollo biológico anormal o bien la persistencia después del nacimiento de estructuras que en la vida fetal se consideran normales. Dos conceptos fisiopatológicos importantes para entender las cardiopatías congénitas son el cortocircuito o CHAN y el concepto de cianosis. A través de estos dos conceptos fisiopatológicos podemos comprender cómo funcionan, cómo se manifiestan las distintas cardiopatías congénitas.
Aquí llamamos chan o cortocircuito. Normalmente, como ustedes pueden ver en el esquema, la sangre circula en forma en serie, es decir, la sangre que se recoge del territorio venoso sistémico, como el que estamos mostrando acá, llega a la aurícula derecha, es sangre desoxigenada, pasa hacia un ventrículo derecho donde se va a ir a oxigenar en el territorio pulmonar, se recoge una vez oxigenada a través de las venas pulmonares en la aurícula izquierda y posteriormente es expulsada a través del ventrículo izquierdo hacia el territorio sistémico para volver a hacer el circuito nuevamente desde la circulación sistémica hacia el pulmón y posteriormente nuevamente hacia la circulación sistémica. Es decir, toda la sangre que llega a los tejidos alguna vez tuvo que pasar por el pulmón. Y, como ustedes pueden fácilmente deducir, la sangre que circula por el lado izquierdo del corazón es similar a la sangre en cuanto a flujo, es similar a la que circuló por el lado derecho. Por lo tanto, se puede establecer fácilmente una relación entre el flujo pulmonar, que se simboliza como QP, y el flujo sistémico, que se simboliza como QS, en forma igual, es decir, hay una relación que es 1 es a 1. Ahora bien, cuando existe un cortocircuito o un chan, quiere decir que existe una comunicación entre dos cavidades que no deberían existir, por ejemplo, entre un ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Cuando ocurre esto, se produce un paso de sangre, por ejemplo, cuando hay un ventrículo o una comunicación interventricular, un paso de sangre desde el lado izquierdo al lado derecho, lo que significa que el lado derecho recibirá más sangre de la que habitualmente recibe. Y eso establece una relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico mayor de 1. ¿Por qué? Porque el flujo pulmonar está aumentado. Esas son las cardiopatías congénitas con Chan de izquierda a derecha. Ahora bien, si por ABC motivo existe una comunicación que permite que sangre que está desaturada pase hacia la circulación sistémica, se establecerá un chan de derecha a izquierda. En ese momento se producirá que el lado izquierdo del corazón recibirá más sangre y, por lo tanto, el denominador en la relación QPQS va a estar aumentado, lo que significa que la relación va a ser menor de 1. Como tiene más sangre el lado sistémico, el lado derecho no va a llegar tanto flujo hacia el territorio pulmonar y vamos a tener un flujo pulmonar disminuido. En otras palabras, la sangre siempre sigue el camino más fácil y en el caso no existiendo una obstrucción al lado derecho, la resistencia vascular sistémica siempre va a ser mayor que la resistencia vascular pulmonar. Por lo tanto, el CHAN va a ser de izquierda a derecha, como lo vemos graficado en estas imágenes, donde podemos ver que existe una comunicación interventricular con sangre que pasa desde el lado izquierdo al lado derecho. Existe una comunicación interauricular con sangre que pasa también desde el lado izquierdo al lado derecho, o bien un ductus, que es una estructura que persiste después, que puede persistir después del nacimiento y que pone en comunicación la aorta con la arteria pulmonar. Las cardiopatías congénitas con Chan de izquierda a derecha son a su vez las
Se dan cuenta del 50% de todas las cardiopatías son el grupo de cardiopatías más frecuentes. Ahí tenemos la comunicación interventricular, un 30%, la comunicación interauricular, un 10%, el ductus, un 10%, y una especie de canal de comunicación interventricular, que es el canal auriculoventricular, que da cuenta de un 5%. Eso en relación al CHAN. Ahora bien, aquí llamamos cianosis. Cianosis es la coloración azulada de piel y mucosa dado por el fenómeno fisiopatológico de que existe mayor de 5 gramos de hemoglobina reducida. Sin embargo, debemos distinguir que no toda cianosis es patológica. Así tenemos una cianosis que nosotros llamamos periférica, que es aquella que se produce cuando solamente existe compromiso de piel y es típica, por ejemplo, en los recién nacidos, la acrocianosis. La que a nosotros nos importa, nos interesa es la cianosis denominada central, donde la cianosis central siempre es patológica y es aquella que clínicamente se puede reconocer porque compromete la piel y las mucosas. La cianosis central, entonces, como les digo, es la cianosis que nos debe preocupar, aquella que compromete piel y mucosas y que solamente tiene dos causas. O bien existe una patología intrapulmonar que hace que no se sature la suficiente cantidad de sangre, o bien existe un CHAN donde la sangre que está desoxigenada pasa a la circulación sistémica, que es la cianosis central de origen cardiológico. Así, tenemos dos tipos de cianosis que tenemos que diferenciar, y eso se puede hacer fácilmente con la prueba de la administración de oxígeno, que es la que graficamos acá, donde lo importante es que al administrar oxígeno a un paciente que tiene una cianosis central, tenemos que ver cómo responde, cómo o si logra corregir su desaturación. En el caso que se trate de una patología de origen pulmonar, la administración de oxígeno solucionará el problema, ya que existe una insuficiente saturación de la sangre que correctamente llega al territorio pulmonar. Pero en el caso que exista una cianosis central de origen cardiológico, debido a que ésta se debe a un CHAN, es decir, a un paso de sangre desde el corazón derecho al corazón izquierdo, lo más probable es que no normalice o aumente
su PO2 en forma escasa. Así, esta simple prueba permite diferenciar estos dos tipos de cianosis central, si es pulmonar o si es cardiológica. El siguiente gráfico queda un poco más claro. Aquí hay un ejemplo clásico de una cardiopatía congénita cianótica, como es la tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot lo que ocurre es que coexisten cuatro malformaciones, pero las dos más importantes son una comunicación interventricular amplia y además una obstrucción en la salida de la sangre desde el territorio, desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Por lo tanto, la sangre se encuentra con una obstrucción para pasar normalmente hacia el pulmón y como existe esta comunicación interventricular, pasa más fácil hacia el lado izquierdo del corazón, provocando que sangre que no ha sido oxigenada pase hacia el ventrículo izquierdo y hacia la circulación sistémica. Por este motivo, este paciente es cianótico y si le administramos oxígeno no ocurrirá gran cosa porque la sangre pasa antes de que llegue a estar en contacto con el oxígeno externo, pasa al territorio sistémico antes de que llegue al pulmón. Dicho esto, la verdad es que la clasificación de las cardiopatías congénitas se basa en forma clínica en este hallazgo, es decir, si existe o no existe cianosis y las cardiopatías se pueden clasificar en si son acianóticas o cianóticas. Si son acianóticas, la saturación de oxígeno es normal y si son cianóticas, la saturación de oxígeno es anormal, por lo que hemos hablado de que hay paso de sangre desde el lado derecho al lado izquierdo del corazón. Simplemente con esta clasificación ya podemos
eh, introducir varias cardiopatías y aquí ustedes pueden ver un esquema clásico de clasificación de cardiopatías congénitas entre asianóticas y las cianóticas. A su vez, las cardiopatías congénitas asianóticas pueden ser aquellas que tienen un chan de izquierda a derecha, que las mencionamos en algunos momentos atrás, como por ejemplo la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y el ductus, y a su vez también pueden ser de tipo obstructivas, es decir, no hay un chan o un cortocircuito, pero sí existe obstrucción principalmente del lado izquierdo del corazón que va a condicionar un síndrome que vamos a conversar más adelante. Las cardiopatías asianóticas obstructivas más frecuentes son la coartación aórtica, la estenosis aórtica, la estenosis mitral y una variedad de estenosis mitral que es el cor triatriatum, que consiste simplemente en que a nivel de la aurícula izquierda existe una membrana que dificulta el paso de la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Sin duda que la más importante que hay que recordar de este grupo es la coartación aórtica. Ahora si vamos dentro de las cianóticas también se pueden dividir dependiendo si el flujo hacia el territorio pulmonar está aumentado o si está disminuido. Las más importantes son aquellas cianóticas donde existe una dificultad al paso de la sangre hacia el pulmón, hacia la arteria pulmonar, y esas son las que generalmente van a dar a la radiografía un hipoflujo pulmonar. Y esas son la estenosis pulmonar crítica, la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar con septum intacto y el ventrículo único con estenosis pulmonar. Por supuesto, siempre hay un grupo que son misceláneas, que pueden ser cianóticas, pero con distintos grados de Chan, pero esas son las menos y son fuera del alcance de esta presentación. Bueno, ahora que sabemos cómo clasificar las cardiopatías congénitas en base a un hallazgo clínico como la cianosis y que también sabemos los dos hechos fisiopatológicos más importantes, es decir, el cortocircuito Chan y la cianosis, podemos ver que en general las cardiopatías congénitas responden a tres síndromes clínicos principales, que es lo que va a dar sus manifestaciones y lo que nos va a permitir reconocerlas. Como ustedes pueden colegir de este esquema, el defecto subyacente va a determinar el síndrome clínico. ¿Y por qué? Porque nosotros decimos que en cardiología solamente existen dos grandes síndromes. Uno que es la cianosis, que ya la hemos visto, que permite clasificar inmediatamente un grupo importante de cardiopatía, y otro síndrome que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca en los niños se puede manifestar en general cuando existe cortocircuito de izquierda a derecha o bien cuando existe una cardiopatía obstructiva. De lo anterior, podemos concluir que la insuficiencia cardíaca es el síndrome clínico característico de las cardiopatías asianóticas y la cianosis es propia de las cardiopatías cianóticas. Indudablemente que siempre hay una intersección entre estos dos conjuntos, pero lo habitual es que un paciente que tiene una cardiopatía cianótica no haga insuficiencia cardíaca y viceversa, un paciente con insuficiencia cardíaca lo más probable es que no haga una cardiopatía cianótica.
En esta diapositiva podemos ver que los tres grandes síndromes, la insuficiencia cardíaca por Chan de izquierda a derecha, el hipodébito sistémico, que es una forma de insuficiencia cardíaca, pero que se produce por obstrucción en la salida del corazón izquierdo, y el tercer síndrome que es la cianosis. Entonces, la insuficiencia cardíaca propiamente tal se produce por un cortocircuito de izquierda a derecha y generalmente se presenta con mayor frecuencia en el lactante. Esta variedad de insuficiencia cardíaca, que es el hipodébito sistémico, se produce por obstrucción del corazón izquierdo y es propia de la insuficiencia cardíaca del recién nacido. Y la cianosis generalmente debuta o se presenta en el recién nacido también. Veamos someramente estos tres síndromes. Aquellas cardiopatías congénitas acianóticas con Chan de izquierda a derecha, que decíamos que eran el grupo más frecuente de cardiopatías congénitas, son tres: la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y el ducto arterioso persistente. Este grupo de cardiopatías comparte algunas características que son las que mencionamos en esta diapositiva. Existe un Chan de izquierda a derecha, pasa sangre oxigenada hacia el lado derecho del corazón. No hay cianosis, puesto que es sangre saturada la que se mezcla en el corazón derecho. Hay, como decíamos, un aumento del flujo de sangre hacia los pulmones, lo que produce una mayor congestión pulmonar, y clínicamente eso podemos ver en niños que tienen una mayor tendencia a bronconeumonias, a síndromes bronquiales obstructivos. Y por supuesto, su síndrome clínico de estas cardiopatías congénitas acianóticas con Chan de izquierda a derecha es la insuficiencia cardíaca. Clínicamente podemos reconocer un paciente en insuficiencia cardíaca porque va a ser un paciente que se nos va a presentar con disnea, con taquicardia, con congestión hepática que se manifiesta en el examen físico como hepatomegalia, y con cardiomegalia en la radiografía de tórax. Así, un paciente que tiene una cardiopatía congénita acianótica con Chan de izquierda a derecha, lo más probable es que tenga estos cuatro signos y que pueden ser fácilmente diagnosticados con clínica y con radiografía de tórax. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos uno que es el más frecuente, que es la comunicación interventricular, donde existe una comunicación a nivel del septum interventricular entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Como decíamos, la resistencia vascular sistémica, la presión dentro del ventrículo izquierdo es mayor que la resistencia vascular pulmonar. De ahí que la dirección del cortocircuito es desde izquierda hacia la derecha. Al recibir el lado derecho más sangre, va a aumentar el flujo pulmonar, lo que va a hacer, si se recuerdan, la relación de QP-QS mayor de 1. Este aumento del flujo pulmonar es el responsable de que se produzca una mayor congestión pulmonar y es el responsable también de la sobrecarga que se va a producir en el corazón y va a producir la cardiomegalia. Este fenómeno fisiopatológico se puede replicar tanto en la comunicación interauricular como en el ductus arterioso persistente, las tres cardiopatías
más frecuentes con shunt de izquierda a derecha. Les contaba que la insuficiencia cardíaca en el recién nacido generalmente se debe a una cardiopatía obstructiva del lado izquierdo del corazón y eso tiene un nombre que es particular y le llamamos síndrome de hipodébito sistémico. Generalmente es un cuadro clínico que es de recién nacido, también puede ser de lactante muy cercano al periodo recién nacido y que se caracteriza por tener una pobre perfusión, un llene capilar lento, palidez y cianosis periférica. Generalmente los pulsos están débiles o bien disminuidos y se manifiesta por taquicardia, por dificultad respiratoria y en estadios más avanzados por disminución del débito urinario. En esta imagen podemos ver cómo, sigan el puntero, existe una significativa obstrucción en lo que es el posterior arco aórtico, es decir, una coartación aórtica crítica, lo que va a generar que evidentemente el flujo de sangre hacia el resto de los tejidos va a estar muy disminuido. Esto queda más claro también en esta diapositiva, donde ustedes pueden observar que el lado izquierdo del corazón, aquí está la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aorta, que está muy bien, pero que posterior a la emergencia de la arteria subclavia izquierda está interrumpida. Esta es una interrupción del arco aórtico donde no existe comunicación del arco hacia la aorta descendente y la aorta descendente solamente recibe sangre debido a la persistencia del ductus arterioso. Es decir, toda esta porción del cuerpo, el hemicuerpo inferior, recibe sangre que viene desde la arteria pulmonar y el hipodébito sistémico se va a manifestar una vez que el ductus se empiece a cerrar. Por eso una cardiopatía obstructiva izquierda, cuando se produce una disminución del tamaño o el cierre definitivo del ductus, va a generar un estado grave que es el que llamamos hipodébito sistémico. Ya podemos ir adelantando que una cardiopatía obstructiva izquierda va a ser dependiente de la mantención de la estructura del ducto arterioso, pues es esta estructura la que mantiene la perfusión hacia distal. Finalmente, el tercer grupo de manifestaciones o el tercer grupo sindromático son la cianosis central de tipo cardiológica en el recién nacido y que a muy a grosso modo se debe a estas cuatro causas en el recién nacido: transposición de grande arteria, la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar y esta sigla que significa el drenaje venoso anómalo pulmonar total. Si ustedes pueden ver, una manera de recordarlas son las 4 T.
Veamos esto. Ejemplo, aquí hemos graficado una atresia pulmonar en la cual la sangre que viene desde la aurícula derecha desaturada llega al ventrículo derecho desaturado, no encuentra paso a través de la arteria pulmonar y pasa más fácilmente a través de esta comunicación interventricular hacia la aorta, y la aorta recibe sangre entonces que viene saturada de la aurícula izquierda con sangre desaturada desde el ventrículo derecho. Esta aorta que recibe sangre que está mezclada va a mandar sangre hacia los tejidos, pero además tiene que mandar sangre hacia el territorio pulmonar para lograr algo de oxigenación. Por lo tanto, esta cardiopatía congénita, obstructiva, derecha, cianótica, va a depender de la persistencia de esta estructura que es el ductus. Ustedes pueden ver ahí, mientras el ductus esté permeable, va a existir un paso de sangre que va a permitir su oxigenación. Si este ductus se cierra, probablemente el paciente caiga en un estado grave y que no podamos recuperar. Por lo tanto, ya podemos adelantar también que en las cardiopatías congénitas cianóticas también es muy importante mantener la persistencia del ductus. Tanto las cardiopatías obstructivas, que son capaces de generar un hipodébito sistémico, como las cardiopatías cianóticas de tipo cardiológico en el recién nacido, son cardiopatías que nosotros denominamos ductus dependiente. ¿Por qué? Porque tanto el flujo sistémico, como en el caso de las obstructivas izquierdas, como la oxigenación en el caso de las cardiopatías cianóticas, la sobrevida depende de la persistencia del ductus. De ahí que constantemente nosotros repetimos que es necesario la presencia o la disponibilidad de prostaglandina E1 porque permite mantener el ducto abierto y da la posibilidad de estabilizar para luego operar. En conclusión, la clasificación de las cardiopatías congénitas se basa en hallazgos clínicos, la cianosis es la que divide las cardiopatías congénitas, y el defecto subyacente determina el modo de presentación clínica.
Gracias, esperando que haya servido.